sintéticos por el tema de lip sync, movimientos de los ojos, movimientos de las manos. Todo eso hace parte del aporte de la inteligencia artificial para poder combatir la desinformación. Otro de los datos interesantes es que te permite la inteligencia artificial manejar grandes cantidades de datos. Algo que no era tan fácil antes, porque lo que tenías era un análisis manual de bases de datos en Excel o en cualquier otro tipo de formato digital que lo tuvieras, pero en la actualidad existe y entrenas tú un GPT o puedes entrenar un GEM o puedes entrenar un notebook LM con ciertos parámetros que te permitan de alguna forma hacer esa analítica de datos, profundizar en esa información y sobre todo determinar tendencias, variables y sobre todo también verificación del discurso cuando se trata de temas políticos. Y por supuesto la parte de visualización, contextualización, producción de todo el contenido realmente son cada vez más eficientes. Sí, esto puede ser el lado positivo, pero el lado negativo, y es justo algo que hablábamos ya hace muchos años, probablemente más de 25 años, en uno de esos debates intensos en clase con mis compañeros, en donde justamente se planteaba el tema de si las herramientas o la tecnología por sí misma es neutral o no. Y claro, la respuesta es que va a depender del uso de cada una de las personas. Porque la tecnología está allí, pero depende de para qué la vayas a usar. La misma IA que te ayuda a informar también te ayuda a generar una desinformación y además con un nivel persuasivo espectacular. Al mismo tiempo, esta misma herramienta tiene la posibilidad de generar videos, audios, videos con apariencia de informativos o noticiosos, que eso fue lo que vimos nosotros en las últimas elecciones. Pero no se quedan solo allí en generarse, sino también en distribuirse a la sociedad y distribuirse específicamente a través de YouTube. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero en esa época electoral, para mí era una felicidad completa, porque a través de esos contenidos yo pude identificar mi corpus de investigación. Versus, claro, habría mucha gente que decía que cuando veía estos contenidos más bien le generaba rechazo por la permanente aparición de tanto la campaña del un candidato y de la otra candidata. Entonces, claro, un poco pausábamos. Cada una de estas pautas tenía un código QR al cual tú puedes llegar a saber quién está detrás de esta pauta, y ninguna de estas campañas se ejecutaba desde Ecuador, porque son un delito, porque son desinformación a partir de la comunicación y de los contenidos generados con inteligencia artificial. Entonces, claro, allí te das cuenta de que no es solamente la generación, sino también la distribución y el impacto que pueden llegar a tener este tipo de contenidos. La reducción de la producción realmente es ahora ínfima. Y yo recordaba el otro día que me hacía una entrevista el Mono López, que trabajaba antes en Ecuavisa, que tiene ahora su propio canal, y él me preguntaba, dice, ¿y cómo funcionan estos centros de desinformación? Me dice, ¿cuántas personas necesitas? ¿Cuántos tipos de especialistas requieres para este tipo de cosas? Y le decía que no, que realmente una persona con acceso a una licencia de inteligencia artificial y de las más simples, Gemini o también ChatGPT, ya si quieres llevarlo a otro nivel, obviamente ya tendrías que accesar a otro tipo de herramientas como Omni o Flow de Google, pero en este caso es una persona escribiendo un prompt y colocando o realizando el avatar hablante para poder llegar a generar este video. Entonces, claro, ahí te das cuenta de que ha reducido los costos terriblemente y multiplica al mismo tiempo la capacidad de difusión de este contenido, porque las pautas dentro de YouTube, estás hablando de que te costarían alrededor de más o menos 80 centavos llegar a cada 1000 personas, es decir, los costos son ínfimos y ya se podrán imaginar. ¿Y de dónde venía toda esta amplificación algorítmica a través de las campañas de pauta? De dos empresas específicas que tienen base en Miami y que habían contratado la pauta. Lo raro era, claro, ahí podías identificar que como para que no les cache mucho, había
pautas de los unos y de los otros candidatos. O se planteó también la hipótesis con el equipo de trabajo de que estaban trabajando para las dos candidaturas, lo cual no me resultaría realmente complicado creer, tomando en cuenta que son en este caso mercenarios de la comunicación digital. Y claro, allí te vas a dar cuenta de que los contenidos que publicaban eran justamente súper emocionales y al mismo tiempo también muy segmentados o hipersegmentados y al mismo tiempo escalables, porque la cantidad de contenidos que se detectaron fueron alrededor de 270 contenidos. Pero claro, ¿cómo puede incidir finalmente la inteligencia artificial con este tipo de narrativas en la política? Lo que haces es justamente microsegmentación de mensajes según los perfiles y además según las emociones que quieres tú despertar en las personas. Y principalmente, claro, ahí te das cuenta, según el teórico Paul Ekman, él plantea esto de las emociones discretas y las que más acción generan son justamente el odio y la ira, el enojo. Claro, en Europa tienen otra como clasificación porque les toman, ellos tienen un nivel en el cual tienen no la ira como tal entendida como nosotros, sino más bien para ellos es el enfado. Entonces el enfado ya es justamente ese tipo de ira irrefrenable que probablemente te haga actuar o tomar una decisión. Pero acá tuvimos que reclasificar para poder tener ese tipo de parámetros. Y claro, incide también con la generación de discursos generados con inteligencia artificial, clonando la voz, deepfakes, piezas pseudo periodísticas que aparecen allí y que justamente apelan a las emociones. La automatización de las pruebas, porque puedes tener en la pauta digital pruebas A/B o también puedes tener pruebas multivariable, que son las que tú diseñas y también configuras para que se ejecuten. ¿Y cuál es la que mejor está funcionando? Esa es la que le mantienes funcionando, le inyectas más presupuesto porque es la que mejores resultados te está dando. Luego tienes también la amplificación mediante redes coordinadas. Y claro, lo que te venden ahora son justamente este tipo de granjas de trolls. O también te dicen influenciadores que también participan en temas políticos. O hay sistemas automatizados que generan todo esto. Entonces ahí te das cuenta de que es un gran negocio. Y en las últimas elecciones, lógico, si es que me dedicaría a estos temas, créanme que no estaría dedicado a la docencia porque realmente detrás de todo esto, con el conocimiento, puedes tranquilamente manipular a la opinión pública e incidir también en las políticas públicas. ¿Y cómo puedes incidir? Justamente a partir de ejemplos como los que les voy a dar de Cambridge Analytica o también de el Team George, que han sido antecedentes importantes si es que les gustan estos temas. Pero sí, hay riesgos importantes para la democracia, para los medios, para la ciudadanía, porque ya no crees en lo que estás viendo. O sea, simplemente ves un contenido, te puedes cuestionar, pero dices, pero lo está diciendo. Es él y lo está diciendo y además tiene tanta naturalidad y ahora la generación de avatars de esta calidad algorítmica tienen el lip sync perfecto, es decir, el movimiento y sincronización entre lo que dice y la gesticulación de las palabras es perfecto. El movimiento de las manos, el movimiento de las pestañas y prácticamente, claro, lo que dices es eso, estoy viéndolo, aunque no lo puedo creer. Y ustedes como comunicadores por lo menos se darán el trabajo de verificar o de contrastar, porque esa esencia de la comunicación social y del periodismo no ha cambiado. Pero el resto de personas, ¿qué va a pasar? Y además agravado con el tema de las burbujas informativas, en las cuales lo que yo recibo finalmente lo comparto en mi grupo y además yo creo en eso firmemente porque claro, así lo dicen y no se dan cuenta que hay otros discursos dentro de esta esfera, pero los algoritmos son los que te generan estas propias burbujas para que vivas en un mundo en donde todos piensan igual y en donde obviamente con la manipulación de la dopamina por todo lo que vas recibiendo constantemente, pues
validan todos los contenidos que tú los ves. Entonces, claro, hay una erosión de la confianza en medios, de las instituciones, de la evidencia visual. Es decir, yo lo estoy viendo. Generan mucha confusión informativa, saturación. Esto debilita indudablemente el debate público. Y sobre todo también te hace reflexionar en quién manipula a este tipo de escala y quién intenta verificar, que son cada vez menos personas que están verificando la información o el discurso que surge en plataformas digitales o en redes sociales. Sí, ahora yo creo que es preferible normalizar la sospecha. Es decir, sí, lo vi en redes sociales, está en las plataformas, pero prefiero dudar realmente porque todo puede ser falso o parecer falso. Y claro, acuérdense que antes decíamos lo que no está en televisión no existe. Ahora, si algo existe en cambio en redes sociales, más bien tengo que dudar porque no sé cuál sea la intención de la manipulación que pueden estar tratando de generar en ese momento. Y la idea finalmente es apelar a las emociones para incidir en el voto. Tengo una tesis doctoral de un estudiante mío de la Andina que está planteando en que su familia tradicionalmente siempre votó por la izquierda. Pero vieron tantos discursos respecto de que si es que llegaba la candidata, la candidata de las últimas elecciones, pues había un cierto nivel de peligro de que ella iba a quitar la dolarización. Y cuando te ponen ese miedo o siembran ese miedo dentro de ti, se vuelve irracional. Su familia terminó votando por el candidato de la derecha, a pesar de que tradicionalmente habían sido de izquierda, por el miedo que sembraron en ellos justamente de que iba a quitar la dolarización. Entonces díganme si no es el resultado justamente de esta distribución de contenidos falsos que incidieron en esa familia específicamente, y esa es la demostración que él quiere hacer. Y la idea también dentro de todo esto es generar más polarización dentro de la sociedad en la que nosotros ya vivimos. Falta de credibilidad, polarización, manipulación emocional del voto. Miren los conceptos en los que estamos metidos. Y claro, como antecedente, esto ya se hizo, no es nuevo, y se hizo en los Estados Unidos. Cambridge Analytica tenía alrededor de 8 millones de datos de los votantes en los Estados Unidos. Y a partir de esa información lograron manipular el voto de esas personas. Personas que probablemente jamás votarían por Trump y que terminaron votando por Trump a pesar de que creían mucho en Hillary Clinton. ¿Y cómo lo hicieron? Justamente a partir de la analítica de los datos personales generaron contenidos segmentados. Si para ti el portar armas en los Estados Unidos es un derecho inalienable, creaban páginas web con narrativas sintéticas en donde decían que de llegar Hillary Clinton eliminaría ese derecho al porte de armas. Y luego de eliminar eso, finalmente tú no tendrías la posibilidad de usar esas armas. Y claro, te mostraban eso a partir de las redes sociales activando publicidad hipersegmentada. Todas las personas que en algún momento habían expresado su orgullo por poder portar armas, a ellos les enseñaban este contenido. Mirabas este contenido y al mismo tiempo, claro, encendía esas alertas internas tuyas, te manipulaban emocionalmente porque era una información totalmente falsa que no la corroboraron la mayoría de las personas y claro, todos ellos terminaron cambiando su voto. Entonces, claro, ya se hizo a menor escala, digamos, en el sentido de narrativas generadas o sintéticas, sobre todo textos, pero ahora estamos en una generación del video. Aquí en este caso, haces la segmentación psicográfica, conectar la minería de datos, los perfiles de los usuarios, la publicidad hiperpersonalizada para llegar con estos mensajes. Y claro, aquí lo que te das cuenta es
es un símbolo, porque también lo aplicaron en el Brexit. No es un solo caso el de Cambridge Analytica. También lo aplicaron en elecciones en Haití para poder incidir en la política. Y ahí te das cuenta de que los datos se convierten en poder electoral cuando tú puedes llegar y manipular con el mensaje. La personalización finalmente no es neutra, puede dirigir sentimientos, emociones, puede dirigir también percepciones sobre algún tema, y la infraestructura digital de campaña es tan importante como el mensaje. De allí que casi todas las campañas en la actualidad se mueven en el tema digital. Y si no lo hiciste, la semana pasada conversaba con Omar Rincón y claro, él me decía que no tuvieron un equipo tan fuerte en lo digital como el equipo del ganador de las últimas elecciones de Colombia. Es decir, no puedes prescindir de una estrategia digital dentro de una elección para poder incidir a favor tuyo. Claro, lo que hacen en la actualidad es incidir a favor y también otro equipo de ataque y de desinformación. Finalmente, la gente desconoce lo que recibe como contenidos y confía a veces en lo que está allí en Internet, al menos si es que valida su sesgo de información. La regulación, la transparencia finalmente siempre están 10 años atrás. Siempre están 10 años atrás y es lo que está sucediendo con la gobernanza de la inteligencia artificial. Ventajosamente hay una preocupación muy válida por el impacto que tiene la inteligencia artificial con nosotros. Y el antecedente 2 del cual les quería comentar es justamente el Team George, en donde también ellos expusieron eran como un equipo de mercenarios entrenados. Además, el líder de este equipo del Team George era israelí. Y es un equipo entrenado específicamente para incidir en elecciones, que incluso el Team George trabajó aquí en Ecuador, contratado por un gobierno de hace algunos años. Entonces, ustedes se dan cuenta, probablemente el Team George no supimos que existía, pero sí trabajó aquí en el Ecuador para incidir en elecciones. Generan y articulan miles de cuentas falsas, tienen automatización para que esos contenidos lleguen a ser virales, narrativas y sobre todo funcionan como una operación obscura, encubierta, delincuencial finalmente, porque es lo que están haciendo. Y muestran justamente que la influencia no es solo los anuncios, sino también lo que recibes tú como un ecosistema completo. Es decir, ya no solamente la pauta como tal, sino quién te recomienda este contenido o estas publicaciones que están teniendo mucho éxito en redes sociales. Ahí te das cuenta que hay una conexión súper fuerte entre la desinformación, la geopolítica y un mercado oscuro realmente de servicios para poder posicionar mensajes digitales. Como advertencia, Team George, manipulación puede funcionar como un servicio a la carta, personalizado y además transnacional, porque ellos hablan de que han tenido más de 70 proyectos en todo el mundo. Y lo digo proyectos entre comillas, porque es justamente incidir en elecciones para alterar justamente muchas veces el orden constitucional. La coordinación entre plataformas, finalmente cuando empiezas a ver lo mismo en todas las plataformas te das cuenta de que sí, es que debe ser así. Y eso, en cambio, yo lo sentí en las elecciones de Lenín Moreno con una utilización estratégica de cada una de las plataformas con una estrategia transmedia complementando los mensajes. Finalmente, la operación digital no siempre busca convencer, sino también busca mucho confundir, generar expectativa, generar intranquilidad en las personas, desmovilizar también. ¿Para qué voy a salir o para qué me voy a movilizar si simplemente aquí no va a pasar nada y vamos a seguir igual? Eso también es parte de su objetivo. Y la opacidad también es parte de la estrategia. Para aterrizarlo sobre Ecuador 2025 y con lo que nosotros vivimos, estamos nosotros en un escenario de altísima polarización, en donde, claro, teníamos correísmo y anticorreísmo en el país. A eso finalmente yo creo que se reducía todo. Y hay una fuerte disputa por la narrativa pública con los nuevos perfiles que surgieron a partir de las últimas elecciones.
Hubo circulación intensiva de contenido en TikTok, en X, en Facebook, en Instagram, en WhatsApp, y allí me faltó YouTube, porque justamente fue una de las plataformas más fuertes de circulación. YouTube y Google Ads, en donde también se pauta. Circulación muchísimo de videos cortos, de meme y sobre todo de piezas emocionalmente cargadas. La IA generativa barata acelera la producción y la distribución de los contenidos, de la propaganda de ataque, de la desinformación, que eso fue justamente todo lo que vivimos. Y no una, sino muchísimas piezas que se generaron. Más de 270 videos manipulados en las últimas elecciones. O totalmente sintéticos, es decir, creados de cero, que representaban la realidad y que todo el mundo que los veía, o muchas de las personas que los veían, no se cuestionaban si es que eran contenidos falsos. Audios falsificados, audios clonados para atribuir declaraciones inexistentes, memes, reels, piezas pseudo periodísticas, principalmente los enmarcaban en noticieros como para poder darle ese valor de credibilidad que tiene un informativo o un noticiero. Y al mismo tiempo, imágenes, avatars hablantes o voces artificiales finalmente al servicio de toda esta disputa política y de lo que estaba sucediendo. Pero ustedes dirán, claro, y ahí tiene mucho sentido el complemento que yo escogí. Yo vengo desde la comunicación y desde el periodismo, desde la Faxo en Quito. Pero claro, en el camino me encontré con esta otra pasión que es el tema marquetero. Y finalmente ahora tenemos una línea muy delgada entre marketing y comunicación, porque miren, les estoy hablando de generación de mensajes, pero también de cómo hago a partir de el marketing esa amplificación de los mensajes para conseguir objetivos. Y claro, los objetivos políticos eran atacar principalmente a los adversarios, denostar justamente, erosionar su reputación, reforzar estas percepciones y previas que ya pudieras tener y también, sobre todo, los sesgos que tú ya tienes preconcebidos con tu criterio político. La idea también era amplificar estas narrativas, estas disputas, también meterse muchísimo en la pelea por el discurso, por la agenda pública, de qué se está hablando hoy, y eso finalmente incidió de alguna forma en el voto. Construir al mismo tiempo amenazas, generar miedo, promesas, salvación a través de este tipo de marcos tan simples y emocionales, porque así es como todavía funciona el ser humano. Ya no estamos en ese momento en el que decíamos que sí, que el humano tiene este cerebro reptiliano. Esas son un poco teorías que quedaron atrás en los 70, sino más bien el cerebro de las personas funciona, o esta forma de pensar y de interpretar los mensajes del mundo funciona de forma integral. Pero cuando siembras o apelas al tema del miedo como una de las emociones primarias que nos habla Paul Ekman, pues finalmente te das cuenta de que seguimos siendo tan básicos y que podemos ser manipulados a partir de la generación de contenidos con inteligencia artificial. Y por eso, realmente, la parte de la emocionalidad es súper importante. La eficacia no depende solo del dato, sino más bien depende de cuán efectiva es la activación emocional que tienes con este contenido. Eso es lo que finalmente va a incidir en la campaña. No solamente la creación del contenido. Por eso es que la idea es, generas este contenido, pero dentro ya tiene este tipo de activaciones emocionales con las que nosotros vamos a trabajar. Entonces, dentro de esto, las emociones más encontradas fueron justamente miedo, ira, indignación, confusión, que son los elementos particularmente funcionales con los que activas todas estas emociones. Acelera muchísimo la circulación porque como estás enojado, como estás molesto, lo pones a circular, retuiteas, reposteas, comentas, compartes. Entonces eso hace que generes mucha más viralidad en este contenido y al mismo tiempo también la gente se adhiere. Por eso es que llega a ser también en este caso el contenido viral. Llega a tener un alcance increíble porque estás apelando a este tipo de emociones. Y también las reacciones. Reaccionas positivamente, reaccionas negativamente o finalmente empiezas a repensar tu voto. Y allí
viene justamente el hecho de que hayan conseguido su objetivo. Porque en comunicación y en política, tú tienes la gente que votaría por ti, que esos muchas veces son inamovibles esos votos. Los que no votarían por ti, totalmente. Pero tienes los de la mitad, que son los indecisos, y probablemente es allí donde es el terreno fuerte para este tipo de contenidos. Pero sospechas también de que si activas las emociones correctas, gente convencida por el correísmo, en algún momento puede cambiar su voto, como el caso de la familia que les comparto. Que claro, eso va más allá, porque es un comentario muy íntimo de un estudiante que me revela la realidad de lo que pudo haber ocurrido con esta dimensión emocional dentro de la campaña política. Y claro, en política digital, emoción, formato, plataforma, y todo eso nos da la posibilidad de una alta incidencia en la decisión política. ¿Cuáles son los retos? Muy rápidamente, fortalecer rutinas de verificación. Tenemos que hacerlo permanentemente. ¿Cuáles serían estas rutinas de verificación que vamos a realizar? Visuales, sonoras y al mismo tiempo también de contexto para poder ver lo que está pasando y no solamente recibir el mensaje, aceptarlo, sino más bien evaluarlo, que sería lo correcto como comunicadores. Desarrollar alfabetización mediática e inteligencia crítica frente a lo sintético, que un poco era lo que te planteaba mi antecesor en la respuesta a tu pregunta. Y es cierto, si no sabes cómo reconocer todo esto, obviamente te genera un problema. Y de allí que nosotros en la Universidad Andina también estemos enfocados en realizar este tipo de cursos. Antes no se los hacía, porque justamente no había, esta experticia en la que de alguna forma estamos inmersos y empujando el carro para poder analizar lo que está sucediendo en esta sociedad. Al mismo tiempo, la trazabilidad de la inteligencia artificial, tratar de desarrollar herramientas que te permitan ver qué es lo que está pasando. Google tiene herramientas específicas de identificación de contenidos con inteligencia artificial y funcionan bastante bien, pero todavía estamos analizando en la parte de atrás qué es lo que tienen y cómo funcionan. Transparencia, criterios éticos respecto del contenido y, por supuesto, no solo producir mejor contenido y contenido de calidad, sino también explicar mejor cómo se generan estas manipulaciones. La IA finalmente no es neutral, amplifica tanto oportunidades para nosotros como comunicadores como riesgos importantes. No solo los implícitos, que son justamente el tema del sesgo algorítmico, las alucinaciones o el tema del respeto por los datos personales dentro de la inteligencia artificial. Son temas que ya los venimos abordando, sino también el tema de la creación y generación de contenidos. En elecciones, finalmente, la inteligencia artificial puede convertirse, sí, en una aliada estratégica o en una infraestructura poderosa de influencia política. Y serán los que manejen estas herramientas los que puedan lograr llegar a hacerse con el poder. Y ya vemos lo que pasa cuando llegan las personas no idóneas al poder. En el caso de Ecuador 2025, nos permite observar toda esta tensión que sucedió en tiempo real. Es un como mini laboratorio que ya se lo vivió en Colombia también hace 2 semanas en las últimas elecciones. Mucho de lo que pasó aquí en Ecuador se replicó allá en Colombia. Y claro, ellos se dieron cuenta de la importancia muy tarde porque incrementaron el tema del trabajo digital hacia las últimas semanas. Venían subiendo y claro, ellos dicen, probablemente si había unas 2 semanas más habríamos logrado consolidar nuestra candidatura, pero los otros candidatos empezaron desde el inicio y eso les puso en desventaja. Y claro, la idea es mostrarles a ustedes muy rápidamente, no sé si me ayudan con el cable HDMI, por favor. La idea es mostrarles a ustedes muy rápidamente justo eso, el hecho de que ya no necesitas un equipo costoso ni complicado. Este es mi computador de las capacitaciones. Y obviamente lo que vamos a hacer en este momento es tratar de llevar una generación sintética de contenidos. ¿El cable HDMI? No, pues listo. ¿Y cómo? Aquí ya se le da. Sí, yo sé, pero necesito manejar. Por favor. Vamos a ver. Ok.
¿Y qué es lo que vamos a hacer? Un poco para ejemplificar algo de los contenidos que ustedes vieron allí en campaña. Uno que tiene que ver con Riobamba es justamente el hecho de que iban a ser una de las cárceles más grandes aquí en la ciudad de Riobamba. No sé si tenemos el audio. A través del HDMI tenemos audio, por favor. Entonces, aquí hay una manipulación, en este caso, del audio o la generación de un audio, de una clonación de voz. Vamos a ver si es que nos permite sacar el audio a través del HDMI. Regálenme un segundo. ¿Sí está a través del HDMI? No. Ok. Bueno, en ese había clonación de voz y en este de acá también de igual forma para activar emociones. Yo no sé si ustedes se dan cuenta. No es este de acá. Uno de tarjeta, así es Luisa. El discurso habla justamente de la entrega de unas tarjetas para poder entregar los beneficios alimentarios a las personas de Ecuador. Pero si ustedes leen los textos allí, otra Cuba, otra Venezuela, ese es el verdadero mensaje que está detrás. En el sentido de que nos iban a limitar el acceso de que fueras a un centro comercial o a un supermercado a comprar tus alimentos y que ahora te iban como a racionar los alimentos y además a entregarlos como una tarjeta. Falso, totalmente falso. Nunca se dijo, nunca se hizo. Y sin embargo, tú le escuchas a la candidata que lo está diciendo. Y de esta forma justamente es que manipulas las emociones. Hay otros, en cambio, que utilizaron un montón de contenidos, por ejemplo, estos de canal de YouTube por un Nuevo Ecuador, y así hay varios canales. Lean por lo menos en la parte de abajo, tienes allí el tema de cómo funcionaría. Miren el encuadre dentro de un noticiero, todo sintético. Miren los movimientos de las manos, de los rostros, un reportaje que está allí. Entonces te da en este caso todos los parámetros de manipulación noticiosa, informativa y de igual forma. El frame es totalmente creíble, pero es contenido 100% falso que salía en YouTube y se pautaba directamente. Otros, en cambio, el cuartel general de las campañas, por ejemplo, o cómo ganar las elecciones, de igual forma, generado con inteligencia artificial, contenidos cortos, manipulación algorítmica, clonación de voz. En algunos hay dos y hasta tres tipos de generación de inteligencia artificial o de utilización de inteligencia artificial para poder incidir en las elecciones. Entonces, claro, uno pensaría que detrás de todo esto hay un equipo impresionante de gente realizando este tipo de cosas, pero nada más falso que eso. Puedo entrar tranquilamente, en este caso, a la Universidad Nacional de Chimborazo, veo la foto de Guillermo, descargo la foto de Guillermo, y luego, con varias inteligencias artificiales, ni siquiera las más costosas o digamos dedicadas a generación de contenidos, le doy un simple prompt con la foto de Guillermo y lo acabo de colocar en un set de televisión de Riobamba Noticias. Así de sencillo. Y luego, no, pero... es para el Guillo el aplauso, Guillo. Para ti ha sido bien. Entonces, claro, pero no termina ahí, sino que lo ideal es que yo me voy en este caso, y aquí tengo el prompt justamente, de el Guillermo diciendo específicamente que apoya al alcalde de Riobamba por el cambio de las calles. Le mando a generar en este caso el video con la finalidad de que Guillermo apoye la gestión del alcalde. Sea o no cierto, pero yo le hago decir lo que sea a partir de la inteligencia artificial, con una imagen que acabo de sacar de la página de la UNACH, colocándola en un frame de un noticiero y luego generando un video sintético en el que Guillermo puede decir, hasta rezar misa ese día, con lo que sea. Que un poco es la expectativa de lo que nosotros tenemos en la actualidad y solamente un abreboca de cómo la inteligencia artificial puede incidir negativamente en la política. No me está generando, debe haber algún problema con el algoritmo en este momento, pero la verdad es que sí, es bastante simple. Probémosle con el mismo, vamos con el mismo, veamos a ver si es que sale, porque el prompt está bien trabajado
y de alguna forma, la idea no es que ustedes sepan cómo defenderse frente a todo esto a partir de lo que nosotros podemos realizar con la inteligencia artificial. Voy a crearle, quedémonos allí porque no me va a dar problemas. Pero sí, qué pena no haber podido concluir, pero en las talleres suelo terminar con este tipo de generación. Muchísimas gracias. Paso a las preguntas, por favor. Agradecemos la conferencia magistral del doctor José Rivera Costales. A continuación, abrimos la ronda de preguntas por parte del público. Les pedimos, por favor, levantar la mano de forma ordenada para que el equipo de protocolo les facilite el micrófono. ¿Cómo está? Primero, buenas tardes. Y mi inquietud es la siguiente. ¿Qué impacto tienen los deepfakes en la credibilidad de los candidatos y de los medios de comunicación durante los procesos electorales? Gracias. Buena pregunta, gracias por hacerla directa, corta, concisa. Esa es nuestra esencia como periodistas y comunicadores. Sí, tienen un impacto bastante fuerte en el sentido de que... Claro, antes por lo menos descalificabas a los candidatos porque se filtraba un video de un candidato en un nightclub en la ciudad de Riobamba, y ese es un caso real. Y claro, eso le costó no solo el matrimonio al candidato, sino también le costó la elección. No quiero dar apellidos ni nombres, tú lo has dicho, pero por ahí va la cosa, porque justamente yo estoy muy cerca de la realidad de Riobamba, de mi ciudad, me interesa, a pesar de que ya no estoy aquí. Pero ese video fue real. Imagínate lo que podrías hacer con un video sintético. Imagínate si diriges estos videos creados con inteligencia artificial a determinado público específico que no corrobora, que no comprueba, que no verifica. Simplemente recibe, procesa, recomparte y ni siquiera pregunta si es verdadero o falso, sino que se queda con eso. Y luego lo plantea en conversaciones, lo plantea con sus grupos de amigos, porque no le interesa tampoco verificar si es real o no, porque además está validando lo que se denomina el sesgo de confirmación. Lo que yo ya creía de este candidato se hizo realidad a partir de este contenido. Entonces, claro, imagínate el daño que puede generar tanto a favor cuanto en contra. Más allá, ¿qué sucede cuando, como parte de la estrategia política de campaña, claro, muchos lo comparan con una guerra porque tienes estrategia de ataque y defensa? Basta escucharles a mis colegas, justamente marqueteros políticos. Hay ese tipo de concepción. Y claro, no es solamente difundir cosas positivas de lo que tú puedas hacer, sino cómo daño la imagen del otro candidato, que es por lo general el otro equipo más oscuro que se dedica a eso. El daño es increíble, pero no solo al candidato como tal, sino a la credibilidad y a la democracia. ¿Cómo vives en una sociedad en la que ya no sabes en qué creer? Ya no sabes si el contenido que estás viendo es real o no. Entonces, claro, hay un daño terrible a la democracia, a la credibilidad, a los informativos, a los medios y, en fin, a la sociedad como tal. Lo más preocupante no van a ser, digamos, las últimas elecciones o las próximas elecciones en las que se vienen las seccionales. Lo más preocupante es el daño permanente que estás causando a la gente que vive dentro de esta sociedad con este tipo de herramientas que finalmente inciden negativamente. Para mí, ese es el verdadero daño, porque candidatos dirán, van y vienen. Lo que se daña es justamente la credibilidad de la sociedad. Va más allá. Siguiente, por favor. Muy buenos días, mi estimado ponente. Un gusto en saludarle. Muchas gracias por la increíble conferencia que acaba de dar. Conociendo el contexto que tenemos acerca de que en Ecuador muchas personas utilizamos lo que son las redes sociales, incluso con esta brecha digital que existe, la mayoría de personas utilizan redes sociales como Facebook, Instagram, TikTok, entre otras redes sociales que son muy populares. Más que nada, mi pregunta va dirigida en ese sentido.
¿Cómo puede un país como Ecuador prepararse para enfrentar estas campañas políticas de desinformación impulsadas por la IA? Y con respecto a esto, de igual manera, ¿qué papel puede desempeñar lo que es la academia para la formación de ciudadanos capaces de detectar esta manipulación digital? Muchas gracias. Ha venido con barra propia la pregunta, ¿sí vieron? A ver, ¿cómo puede prepararse el Ecuador ante todo esto? En el 2022, la Unión Europea ya sacó legislación sobre el uso y regulación de la inteligencia artificial. En nuestro país, la ONU también está ahorita empeñada en un proyecto de regularización y gobernanza de la inteligencia artificial, que es importante. Esto fue más o menos la semana pasada, julio, entre el 7 y el 8. En el Ecuador hay 7 proyectos. Hay 7 proyectos en distintas aristas que ya están en la Asamblea Nacional y que están trabajando justamente el tema de la inteligencia artificial y cuál es su incidencia dentro de la sociedad. Ninguno está en debate, ninguno está aprobado. Han pasado todavía algún tipo de evaluaciones en las mesas de trabajo, pero todavía ninguno está aprobado ni trabajado. Hace más o menos un mes y medio, 2 meses, salió una encíclica papal, que es la Magnificat Humanitas, que les recomiendo que la lean. Independientemente de si sean afectos o no a la religión católica, ahí establecen algunos lineamientos que son muy elementales, muy de sentido común respecto del uso de la inteligencia artificial. Entonces, claro, ese es un criterio que valdría la pena leerlo e incorporar, porque sobre todo es el tema de el hombre en el centro del desarrollo tecnológico, el hombre como parte justamente de el creador de la inteligencia artificial. Y eso nos está faltando. No hay gobernanza, no hay legislación. En los 20 años de ejercicio periodístico y comunicacional que yo llevo, he visto ir y venir N cantidad de tecnologías. Algunas se han quedado, otras no. Pero sobre todo, por ejemplo, en el tema del comercio electrónico, cuando nosotros ya estábamos haciendo transacciones, la legislación todavía no existía. Y lo que hicieron fue medio adaptar algo que por ahí había para que tengamos algo de regulación. Ya luego sí sacaron algo un poquito más específico. Yo espero que no suceda eso con el tema de la inteligencia artificial. Sí espero que realmente se tome en serio este tema, porque su incidencia no solamente en la afectación de la percepción que tenemos como sociedad, va más allá, va en una afectación real del empleo. Y les voy a ser infidente. Mi agencia de comunicación y marketing digital cumplió 18 años. Y claro, tuve que cerrarla. ¿Por qué? Porque justamente la competencia se volvió brutal. Y ahora con el tema de la inteligencia artificial, cualquier persona con un computador puede generar contenido para una estrategia de marketing digital, sin problema, una persona. Mientras yo tenía community manager, diseñador, media planner, productor audiovisual, varios cargos que tenía que cubrir eso. Y claro, después ya no, o sea, mandabas la propuesta y te decían, no, pero está súper caro porque a mí me están ofreciendo el mismo servicio en $100 al mes. O sea, te das cuenta cómo de alguna forma el mercado se dañó totalmente. Y ahí es que obviamente decido dar el paso hacia 100% la docencia, que nunca la descuidé, por eso es que me seguí preparando y me sigo preparando. Entonces, claro, cambió absolutamente todo en el mercado. Entonces sí debe existir justamente regulación que te permita de alguna forma llevar o sostener un equilibrio entre la coexistencia de la inteligencia artificial y una generación justa de empleos. De lo contrario, solo los trabajos manuales son los que van a seguir existiendo, porque el resto van a estar influenciados y topados por la generación de la inteligencia artificial. Agéntica o generativa, cualquiera de las dos, pero siempre vas a tener peor la agéntica, porque esa hace las cosas sola y no depende de un human in the loop que se denomina, o el humano en el centro. Así que son temas para analizar.
te agradezco la pregunta y vale la pena que no solo la pensemos aquí en la academia, sino los responsables de generar la legislación, las políticas, la regulación, se involucren en estos temas. No les pidas mucho porque también son bastante limitados, es decir, eso es lo penoso, no llega la gente que realmente tiene que incidir en políticas públicas. Muchas gracias, estimado doctor Rivera. Realizamos a continuación la entrega de un certificado a nuestro conferencista por su excelente participación en este congreso. El documento menciona lo siguiente: la Universidad Nacional de Chimborazo, la Facultad de Ciencias Políticas y Administrativas, la Universidad de Alicante, la Universidad Intercultural de Chiapas, FELAFAX, la carrera de Comunicación y el 28º Congreso Internacional Eugenio Espejo otorga el presente certificado al doctor José Rivera Costales por haber participado como conferencista magistral en el 28º Congreso Internacional Eugenio Espejo, Comunicación Expandida, Narrativas Audiovisuales, Inteligencia Artificial y la Construcción de Nuevas Audiencias, con el tema Estrategias Audiovisuales de Persuasión Emocional con IA en la Política Ecuatoriana, llevado a cabo en la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Chimborazo, con una duración de 40 horas académicas del 13 al 17 de julio de 2026. Firman Máster Guillermo Zambrano Pontón, presidente del Comité Organizador del Congreso; doctor Ramiro Ruales Parreño, presidente del Comité Científico del Congreso; el doctor Carlos Larrea Naranjo, presidente del Comité Editorial del Congreso. Riobamba, 13 de julio de 2026. Para realizar la entrega solicitamos la presencia del doctor Carlos Larrea Naranjo, miembro de Comisión Carrera y presidente del Comité Editorial del Congreso. Despedimos con fuertes aplausos al doctor José Rivera Costales y agradecemos su importante presencia en el 28º Congreso Internacional Eugenio Espejo. De esta manera, hemos concluido la primera jornada de la mañana del Congreso Internacional Eugenio Espejo. Se solicita cordialmente a los ponentes que han sido aceptados para realizar sus exposiciones en el Congreso y cuya participación está programada para el miércoles, que remitan el material digital que utilizarán en su exposición al máster Jonathan Orozco hasta el día de mañana. Los invitamos a que nos acompañen en la tarde para la segunda jornada de conferencias en el Sky Auditorio de la Universidad Nacional de Chimborazo. Les recordamos que el registro de asistencia se realizará a partir de las 14:15 en la planta baja del edificio L. Esto nos permitirá empezar la jornada vespertina de manera puntual. Quienes los acompañaron en esta primera jornada del 28º Congreso Internacional Eugenio Espejo fueron Alex Noetaday y Carlita Yepes. Somos Comunicación. Solicitamos también que tengan en cuenta el registro de salida para el registro.